Hola, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar. ¿Y qué te parece si hoy empezamos, como la vez pasada, poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Y en un segundito, en silencio, que cada uno de nosotros le pida a Jesús lo que necesita, ponga en Jesús lo que le pesa, lo que tiene en el corazón, y que juntos le demos gracias por tantas bendiciones que recibimos de Dios. Y lo saludamos diciendo: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de la Misericordia, ruega por nosotros. Bueno, la vez pasada ya recibiste la historia un poco de San Juan Pablo II, un santo contemporáneo, ¿no? Un santo de nuestros tiempos. Y ahora vamos a irnos un poco más lejos, ya te lo nombré, porque bueno, en este camino que yo te propuse de ser discípulos de Jesús, para cumplir esto que nos pidió: vayan y hagan que todos sean mis discípulos, como ya te lo dije antes, te lo vuelvo a repetir: no podemos dar lo que no tenemos, lo que no somos. Si queremos contagiar e invitar a otros a ser discípulos de Jesús, nosotros tenemos que ser también sus discípulos. Y es por esto que vamos haciendo este camino y vamos viendo muy especialmente a otros discípulos de Jesús que llegaron a ser santos, como San Pedro, San Pablo, San Juan Pablo II. Y ahora fíjate, aquí tenemos San Francisco Javier, en la página 51. Vamos a leerlo juntos brevemente, ¿sí? Para tener una idea de su historia. Fue un santo, un misionero extraordinario, se destacó por llevar la palabra de Dios a gente que no compartía el mismo idioma. Vamos a verlo, leamos juntos. La historia de la Iglesia está salpicada de cristianos que se destacan por su profundo amor a Jesús y a los hermanos. Uno de ellos fue San Francisco Javier, un español que vivió en el siglo XVI y que dejó todo lo que tenía y podía tener para hacerse misionero. Sí, porque era de una familia de mucho dinero, de muy buena posición. Los primeros años. Nació en 1506. ¿Ves? Ubicate, nos vamos bastante lejos, ¿sí? En el castillo de Javier, porque ese era como el nombre de la familia. Hoy Javier lo usamos como nombre de pila, pero bueno, también era un apellido en ese momento. En Navarra, España. Era el sexto hijo de una familia rica y muy religiosa. El padre estaba al servicio del rey y la madre se ocupaba de los hijos. O sea que el padre trabajaba para el rey. Eran felices hasta que la guerra les trajo la desgracia. Perdieron sus posesiones y el castillo quedó en ruinas. Javier tenía 11 años en ese momento. Años después Javier fue a París a estudiar. Su intención era hacer una carrera y luego de volver a España para ganar dinero y ayudar a su familia. Pero en París se encontró con San Ignacio de Loyola y se hicieron amigos. Este proyectaba fundar la Compañía de Jesús y contagió a Javier su entusiasmo de tal forma que decidió unirse a él. Te cuento rápidamente. La Compañía de Jesús es lo que se le llama hoy en día los jesuitas. El Papa Francisco es jesuita, para que te des una idea. San Ignacio, obviamente, otro que se hizo santo, había sido militar y había peleado en la guerra y había quedado muy mal herido. Tenía mal una pierna, entonces no podía seguir siendo militar. Pero encontró a Dios, quiso hacerse sacerdote y entonces, como era militar, o sea, había sido militar, él ideó esta cosa de hacer la Compañía de Jesús, es decir, como un ejército de Jesús, de misioneros de Jesús. Extraordinaria idea
y fíjate que están en el mundo entero hoy en día, es lo que llamamos los jesuitas. Bueno, San Ignacio conoció a San Francisco, bueno, en ese momento Francisco Javier, y se entusiasmó. Y entonces, en vez de hacer una gran carrera, se hizo sacerdote y nada menos que misionero. Fue su mano derecha, era el secretario de San Ignacio. O sea, comenzaron siendo unos pocos sacerdotes y todos iban empezando a viajar a diferentes países para llevar la palabra de Dios y misionar. Pero Francisco se quedaba siempre en el escritorio como su secretario y su mano derecha. A ver, vamos a ver cómo sigue. Javier dejó los planes que tenía. Ves que acá dice sacerdote y jesuita. Me adelanté a explicarte. Bueno, dejó los planes que tenía. Se integró en el primer grupo de jesuitas y tras unos pocos años de formación se ordenó sacerdote. Poco tiempo después, ante la necesidad de misioneros en el continente asiático, fue enviado a la India. En realidad, según lo que yo leí en su historia, es que fue algo muy de Dios esto de su viaje a la India, porque estaba por salir, digamos, 2 misioneros hacia la India y uno de ellos cae enfermo, muy enfermo. Entonces el barco ya salía y peligraba, digamos, la misión, si no iban en aquella época hasta que volviera a salir un barco a la India, y aparte eran meses de viaje. Entonces, como estaba ahí como secretario, San Ignacio le dice, y Francisco, que nunca pensó que iba a viajar, digamos, dijo, bueno, voy yo. Y ahí empezó su camino a la santidad, maravilloso. Sigamos. Bueno, viajó a la India entonces, ¿no? Javier tenía 36 años. Cuando llegó a una ciudad llamada Goa, aprendió la lengua de sus habitantes para hablarles de Jesús. Prestemos atención, predicaba, daba catequesis, visitaba a los presos y atendía a los leprosos. Le indignaba la miseria que había a su alrededor, la pobreza, y se enfrentó a los mercaderes portugueses que explotaban a los hindúes, los esclavizaban. Esto le ocasionó problemas y tuvo que huir de Goa. Lo que yo sé también de Francisco, fíjense qué importante que él aprendió la lengua para poder comunicarse, no vino a imponer una lengua nueva. Eso es fundamental para llevar la palabra de Dios a otros. Tengo que hablar su idioma, que aunque a veces hablemos el mismo idioma, a veces podemos no entendernos, tratar de comprendernos, ¿no? Y yo sé que Francisco lo que hacía era ponerle música a las oraciones, como el Padre Nuestro, y entonces se las enseñaba como canción, en latín creo yo que era, no tanto en hindú, ¿no? Y entonces después se escuchaba que la gente cuando trabajaba cantaba el Padre Nuestro y rezaba sin darse cuenta. Francisco llevaba un crucifijo siempre en la mano. Vamos a ver si el cuadernillo avanza en algunas cosas, si no yo te cuento de algún milagro que hizo Francisco. Entonces dijimos que tuvo que huir, ¿no? O sea, un misionero muy comprometido con la gente. En una barca con apenas 2 remos, fue de isla en isla, buscando un lugar que lo recibiera. Recordemos a San Pablo, ¿no? Caminando, caminando por todos lados. Bueno, él iba en un barquito, en un botecito. Solo llevaba, acá está, una cruz en la mano y estas palabras de presentación. Les traigo la buena noticia de Jesús. Tuvo muchos problemas, pero los olvidaba cada vez que alguien le pedía el bautismo. Claro, lo combatían mucho porque los hindúes tenían otra religión, entonces no lo querían dejar entrar. Pero, bueno, todas esas dificultades que él pasó, él se sentía enormemente feliz cuando alguien le decía que sí, que quería bautizarse. Fíjense, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allá fue San Francisco Javier. Bueno, como veo que el cuadernillo no lo tiene, te cuento. Se cuenta que una vez en el mar, yendo, digamos, en un barco,
viajando, porque después él fue a Japón. Entonces hubo una gran tormenta y todos estaban muy asustados porque pensaban que el barco se hundía, y San Francisco Javier empezó a rezar con mucha fuerza a Dios, y la cruz que él llevaba se asomó y la sumergió en el agua, e inmediatamente la tormenta cesó. Hay otros milagros de San Francisco Javier seguramente, pero este es el que más me llamó la atención, por eso es el que más recuerdo. Bueno, fíjate, acá dice, en la página 52, en Japón, en su afán por llevar el mensaje de Jesús a otros lugares, llegó a Japón. Allí aprendió el japonés, ¿ves? Cuánto esfuerzo, cuántas ganas. Estudió su cultura, se adaptó a sus costumbres, se hizo uno más. No vino a decir, acá traigo yo la verdad, la palabra de Dios, ustedes están todos equivocados, así no hay que vivir. No, se hizo uno más con ellos. Como decía San Pablo, él decía, me hice uno con todos, judío con el judío, pagano con el pagano, para llegar a todos. Esto está en el corazón de los misioneros. Tradujo, dice, el catecismo, lo tradujo del latín, porque en aquella época la iglesia enseñaba en latín todo, las oraciones y todo. Lo tradujo al japonés, re difícil, y más en esa época. Y anunció el mensaje de Jesús. Bautizó a muchas personas y formó nuevas comunidades cristianas. Tuvo mucho éxito en Japón. Su sueño era cruzar a China. Javier quería más y emprendió viaje a China, pero la enfermedad le impidió llegar. Javier murió el 3 de diciembre de 1552 a punto de alcanzar las costas de China. Cuentan que él esperaba que un barco lo viniera a buscar en la playa, porque era muy complicado el cruce a China. Y tenía mucha fiebre, se enfermó y con mucho amor lo cuidaron los japoneses, lo velaron ahí mismo en la playa, ahí murió en la playa, esperando el barco que lo cruzara a China. Y no pudo llegar. Francisco Javier fue como San Pablo, un viajero infatigable en su afán de dar a conocer a Jesús. La Iglesia lo venera como santo y patrono de las misiones. Es el patrono de las misiones. Siempre se le reza a él cuando se va a emprender esas misiones de ir al África, misiones o cualquier misión. Nosotros también le podemos rezar. Bueno, dice aquí en las actividades, busca el eje cronológico que venís haciendo en tu cuaderno o carpeta, agregá a San Francisco Javier en el lugar que corresponda. Esto no lo haces porque el cuadernillo está sacado de otro lado, nosotros no estamos haciendo un eje cronológico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Sí podés completar en base a lo que te conté y que lo tenés escrito en las páginas que yo te adjunto, esto sobre San Francisco. San Francisco Javier nació en Navarra, España, bueno, en París, conoció a... Esto te dejo que lo hagas vos porque es fácil, tenés los elementos, ¿sí? San Francisco Javier tuvo que superar muchas dificultades. Repasar el relato y extraer de él alguna de ellas, por ejemplo, aprender el idioma de los nativos. Bueno, fíjate, repasar un poquito mientras vas completando. Más que nada, más que repasar y repetir lo que dice que tuvo dificultades, porque es un texto corto, imagínate vos, ¿cómo te sentirías vos? Por ejemplo, llegás a la India y nadie te quiere escuchar, o a Japón y no entendés nada. ¿Cómo te sentirías? Pensá en las dificultades, pensalo también desde ahí. ¿Qué te pensás que vos, de lo que vos sentís e imaginás, puede haber sido lo más difícil para San Francisco? Es como para que lo pienses, porque tiene sentido que me repitas algo que ya leímos juntos. Lo pensás y me lo mandás, ¿vale? Bueno, y dice aquí, busca y lee en la Biblia este texto, Lucas 9, del 2 al 6, y relaciona lo que Jesús encargó a sus discípulos con lo que hizo San Francisco Javier. Veamos aquí la conclusión.
San Francisco Javier dedicó su vida a anunciar el Evangelio allí donde el Espíritu Santo lo llevaba. Es el patrono de las misiones. Esto ya lo habíamos dicho. Vayamos aquí, mirá. Lucas 9, en la Biblia, del 2 al 6. Dice aquí: y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué te parece? San Francisco Javier cumplió tal cual lo que hace muchísimos años Jesús le mandó a sus discípulos. Y fíjate qué interesante que Jesús les dice: vayan a llevar la palabra, el bautismo, a sanar a los enfermos, sin comida, sin ropa de repuesto, sin mochila. La alforja sería la mochila nuestra. Sin nada, vayan, alójense en las casas, que les den ellos. A mí me da como cosa, ¿no? Porque uno dice, voy sin nada. Bueno, así fue San Francisco Javier. Y se hizo uno con los demás. Qué misterio que Jesús nos pide, ¿no? En el caso de ellos que viajaban, y uno cuando va de viaje, yo no sé vos, pero yo cuando me voy de vacaciones, en la valija, mi marido siempre se queja, ¿viste? Porque yo guardo todo por si acaso, y son unas valijas gigantes, insoportables de cargar. Qué cosa, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo que Jesús quiere decirnos es que cuando vayan al encuentro de otro, a llevarle mi amor y mi palabra, no vayan cargados de cosas, no vayan cargados de su historia, su manera, su forma de ser, su forma de vestirse, su forma de hablar y sus costumbres. Porque cuando yo voy cargado de todo esto, miro al otro y lo critico, me choca, digo, ay, mirá cómo viven esto, yo no, esto está mal. ¿Entendés? Cuando yo voy cargado de mis formas de pensar y de vivir, de mi cultura y de mi idioma, de todo lo que llevo, el encuentro es más difícil. Cuando voy despojado, voy a ver, a conocer, a ser uno con el otro. Al tener que vivir con el otro porque no tengo nada, me hago uno con el otro, aprendo sus costumbres, como, lo que comen, hablo lo que hablan. Y entonces así sí, se produce el encuentro de corazón a corazón. Fíjate qué pista importante que aprendemos hoy. Si queremos llevar a Jesús a los demás, no es tanto ir a decirle, che, vos vas a misa, mirá que Dios dice. Es compartir con el otro, es acercarse a lo que vive, es escucharlo, es ver lo que le pasa y darle amor. Y de ahí, así, vamos misionando, con el amor. Vamos a seguir ahora una página más. Fíjate que en la página 56 dice, también ustedes sean santos. Es para nosotros ese mensaje. ¿Y cómo es esto de ser santos? Es re fácil, cuando uno se hace santo ni se da cuenta, así que no te preocupes. Hay que hacer cada cosa con amor. Eso lo decía Santa Teresita. Vamos a leer, dale. Para nuestra fe, los santos practicaron en vida las virtudes cristianas de manera tan ejemplar que creemos que están con Dios. Ser santo significa llevar en todo sentido una vida cerca de Dios. Es tener un vínculo íntimo y profundo y cercano a Él. Esta vocación a la santidad la recibimos en el bautismo. Te digo una cosa, el ser santo es hacer perfectas las cosas más pequeñas de todos los días.
No hay que irse hasta el África o a Japón o a China como quería San Francisco Javier. Sí podemos hacerlo, pero no hace falta. Santa Teresita del Niño Jesús se hizo santa encerrada en el convento. Es esto, es estar unidos estrechamente a Jesús y actuar en todo como lo hubiera hecho Él. Re difícil. La Virgen María no es Dios y ella pudo. Tenemos muchos ejemplos de seres humanos. San Francisco Javier fue humano, común. San Juan Pablo II, San Pablo, San Pedro, todos fueron humanos como nosotros. Si ellos pudieron, nosotros también. Pero pasa por hacerse discípulos primero. ¿Ves? Dice acá, lean la siguiente cita de Benedicto XVI y respondan: ser santo no es otra cosa que hablar con Dios como un amigo habla con un amigo. En el diario El Observatorio Romano lo publicó, que es un diario de allá del Vaticano, en el 2002, hace mucho. ¿Cómo es una verdadera relación de amistad? ¿Crees posible tener una relación así con Dios? Esto te lo dejo para que lo pienses y me lo contestes. Qué hermoso, ¿no? Hablar con Dios como un amigo habla con un amigo. Tenerle mucha confianza, contarle todo, confiar en todo y dejarse guiar en todo por Dios, ¿no? Es como que uno lee todas estas definiciones y vos escuchás lo que yo te voy diciendo y me decís, esto de ser santo a mí no me cierra, esto es difícil, no sé por dónde empezar. Me parece que Benedicto XVI lo que nos quiere decir es empezar por la amistad con Dios, porque cuando yo estoy tan cercano a Dios, Él va cambiando mi corazón. Ser santo no es algo que yo pueda lograr solo con mi esfuerzo. Yo, después de leer la vida de muchos santos y ver las cosas grandiosas que llegaron a hacer, me doy cuenta que ellos se enamoraron de Jesús. Como quien se enamora perdidamente, es decir, ese amor que hace que uno lo siga, que es imposible decirle que no. Y entonces Jesús pide y uno dice siempre que sí. Es lo que hizo María. María estaba enamorada de Dios, tanto que a todo le dijo que sí. Y Dios hizo en ella grandes cosas. Bueno, y continuamos acá. Nos da dos frases de la Biblia. Dice, buscad los pasajes bíblicos indicados, las invitaciones que enviaban los apóstoles sobre la santidad y luego completad. Aquí tenemos la primera frase para completar, que está en la primera carta de Pedro, de San Pedro, capítulo 1, versículo 15. Yo te lo leo y así vos lo podés completar. Son invitaciones, cuando ellos escribían a otros, ¿no es cierto?, animándolos a ser santos. Fíjate lo que dice Pedro aquí y anda leyendo para saber cómo completar. Dice, a ver, así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos porque yo soy santo. Repito entonces, así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta. ¿Está? Es eso. Bien. Es lo que hablamos antes, ¿no? Si Jesús es santo, el santo de los santos, Jesús es Dios, ¿no? Pero en cuanto a que es perfecto en su forma de actuar, ustedes también hagan lo mismo. Es lo que dice. Y ahora vamos a la carta a los Hebreos, que se le atribuye a Pablo, pero en realidad está escrita por los discípulos de Pablo, ¿sí? De San Pablo. Hebreos 12, versículo 14. Y aquí dice entonces, para poder completar, busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. ¿Ves? Dice entonces, para completar, busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. Claro, es si nosotros no demostramos en nuestra forma de actuar
el amor y la bondad, la alegría, entonces nadie va a ver a Dios. Nos va a ver a nosotros, con nuestra cara, con las cosas que nos pasan, con el mal humor, con que me enojé, con que me ofendí, con que nos peleamos, pero no van a ver a Dios. Para que el otro pueda ver a Dios, entonces yo tengo que tratar de transmitirlo en la paz, en la alegría y en el amor. Una cara larga no puede transmitir el amor de Dios. Bueno, y termina diciendo, cuando la Iglesia reconoce la santidad de una persona, comienza su proceso de canonización, se llama. O sea, nombrar a alguien santo y anotarlo en el libro de los santos, ¿sí? Durante el cual se estudia y analiza la vida de las personas que el pueblo postula como santos. ¿Te acordás lo que te conté de Juan Pablo II? La gente en la plaza, cuando se enteró que había muerto, empezaron a gritar, santo súbito, santo. Entonces, hay algo que dice la gente, que cuenta de que era un santo, de que todo lo que hizo. Juan Pablo II era público, está en todos los medios, películas, videos, todo lo que hizo. Pero bueno, en otras épocas, o gente que no es famosa, él porque era el Papa, y todos los periodistas lo seguían, pero hay muchos santos que inclusive quizás nunca sean nombrados por la iglesia porque no se conocen. Hay gente que va a la iglesia y avisa y dicen, mire, se murió pero era un santo, y ahí se empieza a investigar, como nuestra Santa Madre, Josefa Rossello. Ella fue nombrada santa en este proceso de canonización. Se estudió su vida, todo lo que ella hizo, que ya lo hemos visto juntos, y finalmente el Papa decidió en ese momento, el Papa que estaba en ese momento, nombrarla santa, canonizarla, se dice. Bien, dice entonces, el proceso se compone de 4 pasos. Primero se lo declara siervo de Dios. Esto ya, si se ve que tuvo muchas virtudes en su vida, ya el Papa lo nombra siervo de Dios. Y luego dice, venerable, sí, o sea, se sigue investigando, si se siguen encontrando cosas buenas, venerable, después beato y finalmente santo. Hay algo que acá no aclara el cuadernillo. Para ser beatificado, es decir, nombrado beato, eso quiere decir que ya se le puede rezar, tiene que haber pruebas de un milagro que este santo le haya conseguido a alguien, ¿sí? Recuerdo que para San Juan Pablo II, el primer milagro, cuando lo nombraron beato, fue una monjita que tenía una enfermedad en la sangre muy grave y se estaba muriendo y le pidió a Juan Pablo II, que era en ese momento venerable, y se curó. Y los médicos no se explicaban por qué, porque hay muchas curaciones que suceden que no son milagrosas, ¿verdad? Pero fue de un día para el otro, se estudió el caso y los médicos dijeron, esto no tiene explicación, esto es un milagro. Se estudió el caso, ella lo presentó y entonces así, teniendo esta prueba de este milagro, se los nombra beato. Y después se espera un segundo milagro. A veces tarda muchos años y no se conoce o no se produce. El segundo milagro fue una señora internada con un tumor en el cerebro, obviamente estaba muriendo, estaba su esposo cerca, y ella comentó que de repente se despertó y lo vio a Juan Pablo II parado al lado de ella. Y entonces inmediatamente ella se despertó y le dijo al marido, estoy curada, estoy bien, ya me siento bien. Nadie entendía nada, imagínate, un tumor muy avanzado, hacen la tomografía, no había nada, un cerebro sano. Y ese fue el segundo milagro con el que a Juan Pablo II lo nombraron santo. Claro, porque no podemos nombrar santo a cualquiera, hay muchas personas buenas, pero la santidad exige no solo el ser buenos y hacer las cosas con perfección y con amor en vida, sino también estar seguros de que Dios nos ha regalado a esa persona para que nos enseñe el camino, para estar seguros de no seguir un camino que después se vaya alejando de Dios.
Porque todos somos buenos, pero hacemos bacanas. Entonces, para estar seguros de que siguiendo el camino de esta persona no nos vamos a desviar, es que la iglesia estudia y espera de alguna manera un mensaje de Dios. Y entonces Dios es el que hace el milagro, no el santo. El santo intercede, le pide a Dios. Entonces Dios, cuando quiere dejar en claro que esta persona es santa, concede ese milagro que ha sido pedido en oración a este santo. ¿Se entiende? Si no, cuando nos vemos en Zoom, me preguntás y lo aclaramos. Bueno, y aquí dice, dibujen una escalera con 4 escalones, escriban los pasos para ser reconocidos como santos y expliquen cada uno con la ayuda del catequista. Bueno, mira, ya te lo expliqué, no hace falta que hagas el escalón, ¿no? Siervo de Dios y tiene virtudes y la gente lo propone como buena persona. Venerable, ya cuando vemos que ha tenido una vida extraordinaria, cuando avanza el estudio. Beato, primer milagro, santo, segundo milagro. Bien, canonización, nos aclara aquí la palabra. Acto por el cual una persona fallecida es nombrada santo o santa y pasa a formar parte del canon, es decir, de la lista oficial de santos de la Iglesia Católica. Esa lista oficial que está publicada se le llama canon. Son los santos reconocidos, como también se le llama canon a los libros que están en la Biblia, porque son los libros reconocidos como libros sagrados integrantes de la Biblia, palabra de Dios. A eso se le llama canon, es lo que está reconocido por la Iglesia. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos la próxima. Te mando un beso. Chao.